Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que tratar de explicar o de mostrarte las características que debes de fijarte si estás pensando en comprarte un disco duro, ¿no? O bueno, una unidad de almacenamiento, ya que te voy a explicar un poquito en qué fijarte si es un disco duro mecánico o un SSD, ya sea en formato NVMe, SATA, etcétera. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, vamos a dar inicio con lo que es un disco duro, ¿no? Las características que te recomendaría fijarte son las siguientes. Número 1, la marca. No te dejes guiar solamente por la marca de que te dicen esta marca es muy buena, pero es china, o esta marca es muy buena porque a mí me salió bien, ya que pues ya dependerá de las cuestiones tuyas, ¿no? Te digo, las marcas un poquito buenas o mejores que yo he probado o que te podría recomendar son HP, Western, y te recomiendo aquí directamente descartar las marcas chinas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas veces en donde tú compras algo y te sale muy bueno porque sí es algo original, pero hay otras en donde tú compras algo y te mandan algo totalmente diferente a lo que tú pediste, ¿no? Como son cuestiones chinas, pues ya no te saldría factible regresarlo a la empresa por costos de envío, cosas así. Así que directamente descarta las cosas chinas. Si ves algo chino, mándalo por allá. Algunas veces son estafa de que te mandan tu disco duro, pero está allí repleto de USBs, así que pues ahí descártalas. En las marcas te recomendaría HP o Western. Están los Western Green, los Western Blue, los Western Black, etcétera. Ya dependerá pues tus necesidades y tu presupuesto, ¿no? Como segundo punto, directamente con los discos duros mecánicos, te recomendaría revisar lo que es el RPM, que son el RPM son las revoluciones por minuto. ¿A qué se refiere con esto? A que son las vueltas que va a dar el disco duro por minuto. Mientras más RPM va a ser más rápido en cuestión a los discos duros mecánicos. Así que aquí ya dependerá pues buscar uno que se adapte a tus necesidades, ¿no? Uno con un RPM muy alto. Me parece que los recomendables son 7200 revoluciones por minuto, pero si encuentras uno de poquitas más, pues estaría bastante bueno, ¿no? Número 3, la capacidad, ¿no? Aquí ya dependerá pues cuestión del usuario, ¿no? Tú estarás buscando, no sé, por ejemplo, un disco duro de 1 TB, de medio terabyte, de un cuarto de terabyte. Aquí ya dependerá pues cuestión de ti, pero te recomendaría revisar la capacidad. Si tú lo quieres a futuro, pues te recomendaría comprar uno con mayor capacidad. Así vas a comprar algo, no sé, para la escuela, para llevar tus documentos de tu trabajo, etcétera, pues uno de poquita capacidad. Eso es un punto, pues ya dependerá del usuario. Ahora, si va a ser un disco duro externo, te recomendaría que fuera USB 3.0, 2.0 o USB-C. Además de esto, pues hay una opción que se llama con puerto Thunderbolt, no sé, algo así se llama. ¿Por qué? Porque estas son las opciones más rápidas de conectarlas para el traspaso de información. No te van a hacer perder mucho tiempo desde que este disco duro está muy lento porque la entrada donde lo conecté es muy lenta. Así te recomiendo todas estas, ¿no? USB 3.0, 2.0, USB-C o Thunderbolt. Si es un disco interno, te recomendaría la entrada, que sea de entrada eSATA o de perdida SATA. ¿Por qué? Porque son las más rápidas. En cuanto a lo que es el tamaño, ya dependerá un poquito del usuario, porque hay dos tamaños a lo que me parece. Uno es para tamaño de laptop y el otro es para tamaño de computadora de escritorio, ¿no? Funcionan para lo mismo, pero el tamaño, por ejemplo, el de escritorio es así y el de laptop es un poquito más chiquito, ya que es una computadora un poquito reducida de tamaño. Aquí ya dependerá cuestión del usuario. Ahora, la durabilidad. Esto va a depender en cuestión a lo que es el disco duro de las horas de funcionamiento. Hay algunas veces donde directamente en la página te muestra este disco duro de 1 TB te va a funcionar 10.000 horas de funcionamiento, te va a proporcionar 10.000 horas de funcionamiento. Así que ya va a depender de ti si ese disco te conviene o quieres comprar otro, por ejemplo, de 1 TB con 20.000 horas de funcionamiento, ¿no? Ya dependerá, ya que algunas veces varía ya sea el precio, el lugar donde lo vas a comprar, etcétera. Esto es en cuestión a las características que te recomendaría revisar si quieres comprar un disco duro mecánico. Ahora, vamos con un punto de lo que son los SSD o los de formato de, pues sí, formato de chip, ya que estos no funcionan con un disco literalmente, ¿no? Vamos a ir con los SSD de formato caja.
Ahí te voy a poner una imagen de lo que me estoy refiriendo. Si es un SSD de formato caja, te recomendaría revisar primeramente la marca, ¿no? La marca te recomendaría yo, en cuestión a mis experiencias, la marca Samsung y la marca Kingston, ya que son un poquito de las mejores. Y aquí entraría a mi consideración también los Western. Son marcas un poquito que te podría dar a recomendar. También descartar marcas chinas. La capacidad, aquí sí te recomendaría una mínima que sea de 240 gigabytes. ¿Por qué? Porque como son discos que se van a perder cierta capacidad o que son un poquito más rápidos, tiendes a usarlo con más cosas y por lo tanto una mínima de 240 gigabytes te va a garantizar ni siquiera que tengas espacio para algunos juegos, para algunos programas, etcétera. Mínimo 240 gigabytes. Ya si quieres algo un poquito más, pues ya dependerá pues cuestión de tu presupuesto, ¿no? Igual te recomendaría, si es externo o interno, las mismas opciones, ¿no? USB 3.0, 2.0, Thunderbolt o USB-C si es cuestión externa. Y si es interno, pues simplemente con una conexión eSATA o SATA, igual. Durabilidad. Aquí no se mide en cuestión a los antiguos, bueno, al formato del mecánico. Aquí la durabilidad consta de la cantidad de escritura y de lectura diarios, ¿no? Por ejemplo, este tipo de unidades de almacenamiento te dicen, este tipo de SSD está hecho para escribir y para leer 1.000.000 de datos, por ejemplo, ¿no? Pero si tú al día estás leyendo 100, 200 datos, pues esto te va a consumir tiempo útil de la vida, bueno, tiempo de la vida útil del SSD, ¿no? No sé si me están dando a entender, pero tienen un cierto nivel de vida y tú lo tienes que ir administrando día por día para que esto no se te vaya a ir al carajo en medio año, en 2 meses, etcétera, ¿no? No sé si, ahí vele checando si su nivel de vida es muy alto y lo que tú estás consumiendo de nivel de escritura, de lectura, es un poquito bajo. Es un poquito difícil de entender, pero así va todo esto. Ahora, otro punto es la velocidad de transferencia. Aquí sí viene muy importante la velocidad de transferencia, ya que como su característica es de que son demasiado rápidos, debes de fijarte en eso. Cuánta velocidad puede leer y cuánta velocidad puede escribir. Mientras más velocidad va a ser mejor y ya dependerá pues tú cuánto quieres pagar, ¿no? Ahora, vamos a ir con el SSD de formato chip. Son casi iguales a los anteriores, pero solo cambia el diseño, ya que este es un chip y el otro viene en formato caja, ¿no? El formato caja, este es un SSD de formato caja a lo que yo me estoy refiriendo, y el otro es un chip M.2. Son bastante diferentes, pero son parecidos a su misma... Son diferentes pero parecidos. No sé si me están de entender. Aquí solo te recomendaría, aparte de las características anteriores, revisar qué tipo de entrada o qué tipo de conexión se está utilizando para este M.2, ¿no? Hay M.2 formato SATA y hay M.2 formato NVMe. El NVMe es muchísimo mejor, muchísimo más rápido que el formato SATA, ¿ok? Pero ya dependerá pues de tu presupuesto también, y tal vez los dos se puedan confundir ya que tienen una conexión muy parecida, ¿no? ¿Cómo vemos la diferencia? Por el tamaño de por el número de muescas que tiene en su ranura. Aquí te voy a poner la diferencia entre uno y otro, la diferencia física, y bueno pues las mismas consideraciones que el SSD formato caja, ¿no? Revisar la velocidad, las conexiones, etcétera. Y creo que esto es todo, ha sido todo en cuestión a este video, ¿no? Si el video te gustó, te sirvió, déjame saber en los comentarios, suscríbete, comenta, comparte, nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.